Bien, en la plática anterior que tuvimos, fue una plática que versó sobre relaciones México-América Latina. El tema de la importancia económica mundial de Asia estuvo muy presente. Entonces, esto me da pauta para presentarles a la doctora Gabriela Correa López, que nos va a hablar sobre la presencia internacional de China. Entonces, déjenme presentarles brevemente a la doctora. Ella es licenciada en Economía por la UAM, maestra en Economía por el CIDE, y en 2007 completó el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales Transpacíficas en la Universidad de Colima, México. Actualmente se desempeña como profesora investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Sus líneas de investigación a grandes rasgos son desarrollo económico, bienestar social sustentable y las relaciones internacionales de la República Popular de China. Asimismo, la doctora ha sido autora de libros y artículos de divulgación científica que versan precisamente sobre el tema del que nos va a hablar a continuación. Entonces, agradeciéndole su presencia, le cedo la palabra. Gracias, buenas tardes. Es un gusto haber recibido la invitación para conversar con ustedes. China ahora se reconoce que se ha convertido en una presencia importante tanto en términos económicos como en las posibilidades y ventajas que tienen las negociaciones en organismos internacionales. Hace rato comentábamos la especialidad que abordaba China, se conocía como sinología, donde principalmente los temas eran filosofía, historia, religión. Y desde la apertura de China al mundo, desde las primeras reformas estructurales en 78, el término ha derivado en chinólogos, chinología, porque la economía se ha vuelto mucho más importante que la filosofía, la política o cualquier otro tema. Yo me voy a permitir abordar, mi formación como ustedes lo escucharon es economista, así que me voy a permitir abordar las bases económicas que le dan a China esta proyección en la esfera internacional, que es muy importante. En general, la situación de China es novedosa porque tiene ya 40 años de reformas económicas hacia el mercado combinado, un crecimiento económico significativo. El 10, el 12, ahora en malos tiempos el 8 o el 7% de expansión del PIB es algo que muchos países industrializados desearían obtener. La discusión es ahora si eso es sostenible y eso qué representa para el mundo y en qué ha afectado a la actividad internacional, tanto en el orden económico como en el político, diplomático y geoestratégico. ¿Cuál es la actividad económica de China en el mundo? Bueno, importa petróleo, minerales, granos y alimentos. En general estamos hablando de productos no procesados, que son procesados en China y se exportan como bienes manufacturados. Este es el calificativo, este es el proceso que le dio a China el calificativo de la fábrica del mundo, que las anécdotas cuentan que los japoneses se lo asignaron con una intención peyorativa, y los chinos prácticos decidieron que les quedaba bien. Mientras ellos fueran la fábrica del mundo, tuvieran crecimiento económico, empleo para sus habitantes y pudieran generar riqueza para pasar a distribuirla posteriormente, que ese es un punto debatible, no se daban por ofendidos, ¿no? ¿Cómo opera China en términos económicos en el mundo? Invierte, coopera y da ayuda económica. Entonces, la inversión son principalmente las grandes empresas, corporaciones estatales, petroleras, de minerales, de productos manufacturados. La cooperación tiene muchas características, tiene cooperación económica, tiene cooperación financiera, capacitación técnica, y la ayuda económica se ve incluso en proyectos y en desarrollos que no son rentables en términos económicos, pero sí en términos
de la imagen internacional de China. En términos políticos, ¿cuál es la condición? Hay una solamente: aceptar la política de una sola China. Y ustedes que están en relaciones internacionales estarán al tanto que esto se refiere a reconocer que la República Popular China incluye el territorio de la isla de Formosa, es decir, de Taiwán, ¿no? O lo que es la original República de China. Y ahí esto tiene que ver con la historia de China, con la historia de Taiwán, con la evolución de las alianzas internacionales después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, si Taiwán fueron los chinos reconocidos entre 1950 y 1971, ahora los chinos reconocidos internacionalmente son la República Popular China. Entonces esa es la clave de la diplomacia y del reconocimiento. La República Popular China no mantiene relaciones formales con ningún país que no acepte la política de una sola China, ¿de acuerdo? Y entonces un país que tiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán está excluido de las relaciones diplomáticas formales con la República China, pero no de los negocios. Siempre hay oficinas de representación, encargados de negocios, agencias solidarias, y los negocios siguen marchando. China opera en los acuerdos de todos los niveles: bilaterales, regionales, multilaterales. Tiene presencia en organismos internacionales, los más importantes son la ONU y el FMI. Es miembro reconocido y aceptado de muchas organizaciones regionales importantes. Por supuesto que la que les importa más es la que tiene que ver con su región en términos económicos y geopolíticos. Y algo que yo creo es que una que les importa mucho más es la que tienen con Estados Unidos. Entonces, en esta presentación que les voy a hacer, yo quisiera abordar primero una serie de temas económicos que tienen que ver con cómo se proyecta China y qué significa China, este crecimiento económico y esta transformación. Y después una revisión de la relación de China, muy rápida, con varios países y regiones y asociaciones y grupos de países. Y al final pues me queda una lista de relaciones bilaterales que no hay tiempo de abordar, pero que sería muy interesante para llegar a concluir que esta discusión de si China está en ascenso está pasada. China ya ascendió, China está arriba. La parte importante ahora, ¿cuál es el significado y el impacto para el resto de los países? Tanto los que se llevan bien como los que se llevan mal, los que reconocen, los que no lo reconocen. Y algo que es muy importante es el impacto para América Latina y yo diría para México, ¿no? En particular, a la semana pasada estuvo Peña Nieto en viaje por Asia, y me parece que en una diplomacia inteligente visitó China y Japón, por las dudas, ¿no? O sea, ¿quién será el líder en la región? Eso es un asunto y una discusión de muchos años. Entonces, por las dudas, la relación oficial de México, en términos de una visita presidencial, fue con los dos. A mí me parece una decisión inteligente, ¿no? Si estamos ahí viendo cómo se comporta el nuevo gobierno, bueno, esta fue una decisión a mi juicio clara. Bueno, hay un autor muy interesante, David Lampton, que dice que China opera con las 3 M's: la fuerza, el dinero y la mente. Este es un texto que es muy interesante porque es un texto que discute las vías en las que a juicio del autor se presenta en el mundo. China puede ser amenazadora con el ejército, con las naves, con las disputas sobre el territorio, con el combate al terrorismo, por ejemplo. Puede gastar, puede dejar negocios, puede hacer inversiones, puede dar ayuda económica, o puede negarla, ¿de acuerdo? Entonces hay un costo en el negar
la ayuda y la presencia de China en las regiones. Y por último, también hay una proyección de la mente, dice David Lampton, yo diría de la diplomacia internacional, de la ideología, de lo que China quiere proyectar, ¿sí? Entonces, estos tres elementos son muy importantes y si quieren revisar el texto, es un texto muy interesante y además me parece una vertiente, una forma inteligente de asumir tres vertientes. Entonces, esa es la referencia que me hizo a mí plantear parte de este trabajo. Justo ahora la nueva dirección política con Xi Jinping y Lu, se me acaba de ir el nombre, hay una continuidad en términos de la conducción del Partido Comunista en las posiciones de presidente y vicepresidente. Estos dos personajes siguen una línea de continuidad, pero son también la primera generación de líderes, tope de los líderes, que no son directamente asociados a la mítica histórica gran marcha de Mao antes del año 49. Entonces, esto es importante. Aquí hay una profesión, una dirigencia educada, con ligas en el extranjero, con perspectivas de formación integral, no ligados a una militancia política dentro del Partido Comunista, sino son profesionistas en sus campos, más el respaldo político. Uno de los primeros discursos de Xi Jinping, todavía en el Congreso, en la toma de posesión, hablaba del sueño de China. Y entonces ahí hay ecos muy preocupantes para unos, muy animados para otros. De lo que habla Xi Jinping en el sueño de China es de recuperar el patriotismo, de continuar con las reformas y de mantener la innovación. Entonces, bueno, los discursos son como todos los discursos líricos, poéticos, largos. Hay que buscar interpretaciones y bueno, esas interpretaciones pueden ser correctas o incorrectas, ¿no? Pero lo que se reconoce en estos discursos es que hay una preocupación por la dirigencia, por pasar a este segundo proceso que a veces se confunde, porque crecer no es suficiente, hay que repartir la riqueza. El crecimiento es un proceso, el desarrollo es otro proceso. Y toda esta expansión de 40 años, ya no es una expansión nueva de la economía de China, ha generado contradicciones internas, ¿de acuerdo? Yo no sé si ustedes están ubicados en esa anécdota de, bueno, ¿cómo hacemos? Primero hacemos crecer el pastel y luego repartimos cucharitas a cada quien para que cada quien participe del pastel. Esa puede ser una imagen muy gráfica, pero ¿de qué depende cómo vas a llegar al pastel? Pues del tamaño de la cucharita que te den, ¿de acuerdo? Si todas las cucharitas son iguales, bueno, eso será un sistema equitativo. Si hay quien tiene una cucharita pequeña y hay quien tiene un cucharón, lo que tendremos son desigualdades de ingresos de regiones. En China los esquemas entre campo y ciudad son muy enfrentados, tienen que ver con 50 años de historia. Las reformas, las famosas reformas chinas, son todas las que quieran, excepto la política, ¿de acuerdo? Una clave va a ser la conducción política correcta, y eso aparece una y otra vez en todos los discursos. Podemos reformar, pero bajo la conducción política correcta. Y eso, bueno, es muy fácil entenderlo. La conducción política correcta es la del Partido Comunista Chino, exclusivamente, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias políticas en la esfera internacional? Desde la confrontación hasta la mesura, ¿de acuerdo? Desde allá van los barcos a darle la vuelta a las islas, estas islas o las otras islas, y hay intercambio de disparos o acusaciones de radar o acusaciones de hackeo de espías, hasta reuniones multitudinarias en términos de países y donaciones
que para algunos países son importantes, ¿no? En ese sentido, las estrategias internacionales de China van desde la confrontación hasta la mesura. Desde, por ejemplo, el primer grupo, que es el movimiento de países no alineados, que abordaremos, que es actualmente un movimiento de confrontación con Estados Unidos. Los BRICS, que es el grupo de Brasil, Rusia, India, China, y ahora se ha agregado Sudáfrica desde el 2010, en donde tenemos países de alto crecimiento y grandes, en donde hay una coalición de fuerzas para cuestionar los arreglos internacionales, las cuotas de representación, quién vota, quién no vota, cuánto vota. Cooperación que tiene que ver con una forma de gasto, no absolutamente rentable, pero tiene que construir estos lazos de la mente, ¿no? Y por último, ayuda económica, que ayuda económica así es a fondo perdido. Entonces China está dispuesto, dependiendo de la circunstancia, a operar en cualquiera de estas estrategias y a utilizar su capacidad de veto si es un asunto de la ONU, o su capacidad de gasto si es un asunto que tiene que ver con, no sé, el gasto en alguna isla del Caribe, o la construcción de un estadio deportivo en Jamaica, o una resort, una zona para encuentros internacionales y turísticos también en Jamaica. Entonces, los chinos, y esto, por ejemplo, si revisamos la Constitución, hay el artículo 4, dice: la República Popular China es una república democrática basada en los principios de el marxismo-leninismo, las teorías maoístas, las teorías de Deng Xiaoping, las teorías de las tres representaciones, la teoría de la estabilidad y modernización. Tú lees todo eso y dices, bueno, ¿y de qué se trata? ¿Cómo las tres representaciones tienen que ver con Mao y cómo Mao tiene que ver con Marx? Pero ahí no hay problema. La bandera china no es algo en lo que se envuelvan los chinos, ¿de acuerdo? Las tres representaciones, por ejemplo, es una teoría que tiene que ver con reconocer la participación económica de los sectores progresistas de chinos. Y los sectores progresistas chinos son, sin nombrarlos, el Estado, los trabajadores y los empresarios privados. Entonces, bueno, si hay empresarios privados en la teoría de las tres representaciones, ¿cómo coincide eso con la teoría marxista? Si estamos hablando de una sociedad socialista, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso es muy importante. Los chinos no tienen problemas en combinar cosas así. Tampoco explican qué quiere decir, tampoco asumen las contradicciones, ¿de acuerdo? Pero ese tiene que ver con, muchos dicen que con el pragmatismo, otros dicen que con el confucianismo, otros dicen que con la sinvergüenzada del Partido Comunista, en fin, como sea, la forma más sencilla de entenderlo es con el pragmatismo. Hay ahora un par de frases que ya se saben. No importa si el gato es blanco o es negro, lo importante es que cace ratones. ¿La han oído? Esa es muy buena. Esa es una frase de Deng Xiaoping. Para cruzar el río hay que ir tocando las piedras paso por paso. ¿La han oído? Esa es otra frase de Deng Xiaoping. ¿De acuerdo? Entonces, esto de que él les habla de frases que sirven para justificar intentos, le hacen así, si no funciona, le hacen de otra forma distinta. Hay principios muy importantes. Una sola China y la conducción política correcta. Bueno, veamos ahora, en términos económicos, expansión, fortalecimiento y reconocimiento mundial. Yo aquí no pongo cifras porque China sube, sube, sube y tiene otras cosas en las cuales se mantiene. La pregunta y lo que se debate es, sobre todo después de la crisis del 2009, ¿esto que hace China se puede sostener? ¿Puede ser cierto que el consumo interno pueda sustituir las exportaciones que se han derrumbado después de la crisis del 2009? Tienen que reconocer la desigualdad regional. No es lo mismo las ciudades de la costa este que las ciudades del interior.
o las ciudades musulmanas de Xinjiang y Asia, que sería Asia Oriental, ¿de acuerdo? O la discusión respecto al Tíbet, por ejemplo, si es o no es China, si tiene o no tiene que ser independiente. ¿Cuál es otro asunto muy importante que se discute? La desigualdad de ingresos. La proporción de chinos ricos en China respecto a la población total es muy pequeña, pues son 1.300 millones de habitantes, pero la proporción de los ricos que controlan la parte del ingreso y los pobres la parte que controlan una parte muy baja del ingreso es muy importante, ¿de acuerdo? Funcionan todavía muchos esquemas en la práctica, muchos esquemas maoístas. El campo, lo rural está siempre pospuesto frente a la importancia de lo urbano. La agricultura está pospuesta frente a la importancia de las manufacturas. ¿Esto en qué se expresa? En una baja cobertura de seguridad social y en exclusión. Hay una institución, una regla que se llama el JUCOU, que es un registro familiar, no sé si lo han oído, se discute últimamente en algunas esferas. El JUCOU es un registro familiar de tu lugar de origen de la familia. Ese sistema se estableció en la época maoísta y ese JUCOU te daba, que es un pasaporte interno, te daba casa, comida y sustento, ¿de acuerdo? Toda la legislación que limitaba el JUCOU desapareció, pero en la práctica, y la gente puede moverse libremente por todo el país, nada más que cuando llegas a una ciudad o a una provincia que no es la donde está registrada tú, tu familia y tus descendientes, no tienes derecho a ningún servicio público. En el extremo se dice que ni siquiera los servicios públicos de emergencia. Esto significa una mano de obra barata. Y esto recuerda todos esos procesos de urbanización acelerada y marginalización que se dieron en América Latina en los años 50 y 60. ¿De acuerdo? Entonces, ¿lo reconoce el Partido Comunista y sus dirigentes? Sí. Por eso hablan de estabilidad y crecimiento armónico. Tiene que haber armonía en lo interno, en lo externo y en el internacional. Y un problema que se cuestiona mucho son los problemas ambientales. La base energética de China es el carbón. A pesar de las crecientes importaciones de petróleo, eso no alcanza para atender la demanda del consumo de energía, que además va en aumento. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los problemas económicos. En mi perspectiva, el socialismo del mercado es un capitalismo salvaje. ¿De acuerdo? Entonces, si lo que China está proyectando es una alternativa de organización económica y social y política, yo aquí no estoy discutiendo ni los derechos humanos, ni la política, ni si los partidos. No estoy entrando en asuntos de la esfera política y social, digamos. Estoy en la perspectiva económica. En esa perspectiva, el socialismo de mercado es un capitalismo salvaje. Tú trabajas en lo que puedes con el salario que puedes. Y entonces, ¿dónde estamos construyendo en China el socialismo de mercado como una organización superior? ¿De acuerdo? Ahí hay confieso, un profundo desencanto, porque los primeros discursos de Mao, todos los discursos de Mao, más todos los discursos de Deng Xiaoping, son llamadas directas a esto es superior a lo otro. Entonces, ahí tenemos una experiencia, a mi juicio, muy cuestionable desde si esta organización social, socialismo de mercado, es un capitalismo salvaje. ¿De acuerdo? Bueno, ¿dónde está la fuerza de China? Bueno, el Ejército Popular de Liberación ha tenido una ampliación presupuestal, se ha modernizado, tiene capacidades productivas importantes e innovación. Cada tanto aparece que se está probando tal avión, que se está probando tal arma, tales radares, tales elementos militares. Lo que es cierto que China se ha constituido en el quinto exportador mundial de armas. Así que
si al igual que otros países, al igual que los primeros exportadores, que son Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido, no están por la paz mundial, o están por la paz mundial pero bien armaditos todos, ¿no? Ahí hay que regresar al realismo o al neorrealismo o al posrealismo en relaciones internacionales. Somos todos muy pacíficos, pero mantenemos una modernización y una innovación permanente en el ejército. ¿De acuerdo? La clave es la integración territorial. ¿Qué dice China? China dice que solo vende para autodefensa, que no se afecte la estabilidad regional y que no se interfiere en asuntos de otros países. Pero hay numerosos ejemplos de que las armas chinas son vendidas a gobiernos y a grupos, ¿cómo los llamaremos? Conflictivos, terroristas. Ahí, si ustedes hablan con alguien que esté en alguna ONG, incluso la ONU, que esté en este conflicto de Darfur en África, las armas son chinas, no son soviéticas, no son estadounidenses, las armas son chinas, ¿de acuerdo? Hay armas convencionales, hay equipo naval y hay aviación. Y estas categorías de armas entran en las categorías de cooperación, que China hace cooperación. Sí, China manda un técnico para que te enseñe a aplicar la acupuntura, pero también manda un cuerpo al ejército para que te enseñe a dominar las armas que te vendió. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una contradicción importante, o si no lo quieren ver como contradicción, es una realidad importante. Los países van primero por sus intereses y ya luego con los intereses de la paz mundial, por llamar. ¿Qué cosa es llamativo? China tiene una importante investigación científica aplicada al Ártico, al espacio. Hay experiencias exitosas de que ya fue y vino el cohete, el Shenzhen 7 van ahora. Primero iba sin tripulantes, ahora va con tripulantes, ya fue y regresó el astronauta, entonces ahora es el héroe nacional, uno de los muchos héroes nacionales. ¿Qué significa esto? Significa mostrar primero la capacidad de investigación nacional, ¿de acuerdo? Y segundo, también mostrar una imagen de éxito hacia otros países, ¿no? Aquí, si comparamos con México, por ejemplo, ya nada más empezamos a sacar las malas noticias, ¿no? El satélite no se pudo colocar, o se colocó al tercer intento, ya fracasó tal contrato, y el último terminó poniéndolo en órbita una nave soviética. Entonces, esto tiene que ver con una decisión directa, y esto tiene que ver con que esas decisiones directas se pueden tomar en regímenes autoritarios, ¿no? Ahí sí no hay protestas por que no puedo heredar mi plaza, por ejemplo, ¿no? Que es un caso que padecemos en estas semanas. La fuerza, el dinero. Hay un proceso importante, la internacionalización del renminbi. ¿Vamos a empezar a usar el renminbi en lugar del dólar? Es como aquella pregunta, ¿tenemos que empezar a aprender mandarín en lugar de inglés? A mi juicio la respuesta es no. Una moneda tiene que servir para pagar transacciones, pero también para resguardar el valor a futuro, ¿de acuerdo? Tanto para los consumidores como para los inversionistas y como por los bancos. Estos acuerdos bilaterales que se han dado después del 2009 en forma acelerada, como parte de esta que es la iniciativa Chiang Mai, lo que son los swaps son intercambios, ¿de acuerdo? El más reciente que acordó China es con Brasil. ¿Qué van a hacer? Brasil va a aceptar pagos en renminbis y China va a aceptar pagos en el peso brasileño, el real, ¿de acuerdo? Y no van a pasar por transferir a dólares, que está siendo cuestionado como moneda internacional, y el euro, que es evidentemente un problema como divisa internacional, ¿de acuerdo? Que es también un mecanismo de negociación, ¿sí? No hay un intercambio de divisas con Estados Unidos, ni habrá. ¿Por qué? Porque hablar de esta internacionalización del renminbi significa, vamos a aprovechar, desde el lado de los chinos, aprovechemos los lazos internacionales y vayamos utilizando, haciendo más frecuente el uso de nuestra moneda y de la otra moneda. Entonces, esta red de swaps
Es una red que se amplía, sobre todo en la región del Asia-Pacífico, desde la iniciativa Chiang Mai, pero que no tiene esta función que tiene que tener una divisa, que es resguardar el valor para el futuro. Bueno, la primera relación bilateral que es importante. A partir de la crisis del 2008 se empezó a discutir si existía un G2 visto desde los chinos. Y el G2 visto desde los chinos era la relación bilateral China y Estados Unidos. Se trata de hacer un diálogo directo. ¿Y qué pasa con el resto de los 200 y pico de países en el mundo? Pongámonos 200 porque 200 no tienen capacidad de discutir. Pero los otros 18 en el G20 que no estuvieron nada contentos con esta perspectiva de G2. ¿De qué se trata? De presiones mutuas, de acuerdos bilaterales, de negociaciones, y particularmente respecto a la región de China, una discusión que tiene muchos años y muchas conexiones. ¿Quién va a ser el líder de la región? ¿China o Japón? Ahí hay odios y conflictos tan añejos que parece difícil que compartan el liderazgo o uno de ellos se establece como líder. A la fecha se han llegado a acuerdos entre ellos dos. Y en la práctica, ¿qué sucede? China mantiene su compra de bonos del tesoro. Un solo día, en 2009, el presidente entonces, Hu Jintao, preguntó al presidente Obama si sus inversiones estarían seguras. Salió Obama con toda fuerza a decir que por supuesto que sí estarían seguras, que lo que compra cualquier país de deuda pública de Estados Unidos emitida por la Reserva Federal es una reserva segura, es una inversión segura. ¿Qué es lo que discute China con Estados Unidos? Quiere comprar lo que se llama tecnología de doble uso. La tecnología de doble uso es una tecnología que tiene fines civiles y militares, ¿de acuerdo? Aunque sea productor de armas, China no tiene acceso a tecnologías sofisticadas, que tiene que ver con armas o con informática o con bioquímica o con medicamentos. Hay una serie de categorías. ¿Qué otra cosa quiere China? Ser reconocida como economía de mercado. Este es un asunto que tiene que ver con la cláusula que aceptó China para entrar a la OMC en el 2001. Cuando una economía es reconocida como economía de no mercado, cuando hay una disputa comercial y vienen los técnicos a ver, vamos a ver cómo son los costos de producción de esto, dado que esa economía, objeto de la disputa, se considera como de no mercado, puedes utilizar una aproximación los costos de otra economía, otro país. Por supuesto que escoges algo que no puede representar la situación actual, ¿de acuerdo? Entonces, como si Estados Unidos tiene una disputa con China y los costos que se reconocen son los de Vietnam, no tiene nada que ver, o los de Corea del Sur, tampoco tiene que ver, ¿de acuerdo? Entonces, hay yo diría, dos disputas importantes que China quiere obtener de Estados Unidos: comprar tecnología de doble uso y ser reconocida como economía de mercado, para justamente subsanar las disputas comerciales. China-Europa. Ahorita la situación de la Unión Europea es muy crítica, las crisis fiscales de varios países han acarreado problemas, y al principio de la crisis se suponía, se esperaba, se deseaba que China rescatara a Europa. Y lo que China respondió en voz de su ministro de Relaciones Exteriores, o sea, no el primer nivel, el segundo nivel fue: los problemas europeos tendrán que ser atendidos por ellos mismos. Los chinos somos un país pobre, subdesarrollado, que trabajamos 365 días al año y no tenemos los sistemas de seguridad que tienen los europeos. Así que los chinos no vamos a andar rescatando europeos. Eso ha sido fuente de dimes y diretes. La discusión y el resultado ha sido que los países europeos que están en crisis han tenido que aguantar las recomendaciones, y lo que sí hacen los chinos es comprar empresas de remate, ¿no? Ahorita comprar empresas europeas no es negocio, pero es muy barato. Pero la economía y la historia funcionan por ciclos, ¿no?
llegará en un momento futuro, no se sabe cuándo, de expansión. Y en ese momento China ya tiene empresas en territorio europeo, desde las cuales podrá desarrollar sus actividades y participar en las decisiones económicas, ¿no? Bueno, la región más importante para China es lo que se integra en ASEAN más 3. Es una región de abastecimientos de insumos. Estos 10 países, bueno, le puse ahí los nombres medio muy mal escritos, pero los ubicamos. Hay 4 países grandes, 3 países medianos y 3 países que tienen muchos problemas en términos de su organización económica y política, ¿no? ASEAN fue un proyecto surgido a partir de la seguridad nacional. Los 4 grandes de Asia empezaron el proyecto justo para que no hubiera una confrontación directa. Estamos hablando de los años 70, ¿de acuerdo? No son relaciones vinculantes, pero es un foro muy importante. ¿Y quiénes son los 3? Los 3 son Japón, República de Corea, o sea, Corea del Sur, y China, que son las fuentes de origen de capital más Taiwán. Entonces, en ASEAN hay mucha disputa. ¿Por qué? Porque en términos de cooperación regional es importante, pero en términos de cooperación política son asuntos internos, nadie opina. Pero tampoco hay soluciones a problemas que podrían resolverse en el seno de ASEAN, como por ejemplo el asunto de límites en la región. Este es un mapa que lo que nos da es la visión de qué es lo que sucede en toda esta zona. China, en el mar del este de China, tiene problemas limítrofes con Japón sobre estos grupos de islas, ¿no? Esta isla es Hainan, que es una isla de China. Pero todos estos archipiélagos y el espacio marítimo no queda claro de quién es, y tampoco queda claro qué hay ahí, pero hay rutas comerciales, recursos naturales que ahora no se podrán explotar, pero que no se sabe la tecnología en el futuro. ¿Cuál es la otra zona conflictiva? La que tiene que ver con el sureste. Este mapa, fíjense, esta línea, yo señalo aquí, pero aquí no. Acá, la línea morada es desde China. China sostiene, ese es mi espacio marítimo. Es mío porque desde el imperio no sé cuántos, en el siglo no sé cuántos, ha sido territorio imperial. Lo que China no suscribe es el acuerdo de límites territoriales marítimos, que dice, si hay 2 países que tienen una misma zona común en el mar, bueno, se tiene una línea partiendo las diferencias dependiendo de la posición de cada país. Así que las líneas azules serían los límites bajo las perspectivas de este acuerdo. Y entonces le toca una parte a Indonesia, otra a Malasia, otra a Brunei, otra a Filipinas, otra a Vietnam y otra a China, ¿de acuerdo? Pero como China no suscribe ese acuerdo, reclama el espacio que tenía en el imperio hace varios siglos, ¿no? Y entonces hay un problema con justamente estas islas, las Paracels, las Spratlys y las Scarborough, ¿de acuerdo? Que unas son islas, otros son islotes, otras son rocas, otros son cualquier cosa. Lo que no es claro es qué recursos hay. ¿Cuál ha sido la solución? Bueno, no firman el acuerdo y no firman. Mientras no firman, no es vinculante. ¿Qué hay? Confrontaciones, ¿de acuerdo? Líos de pescadores que ya desembarcaron y pusieron una bandera, que no, esto es una misión científica y van unos biólogos, no, esto es una misión militar y van unos militares, de uno y otro país. Y entonces muchos de estos conflictos se podrían resolver en ASEAN, o se podrían resolver si China decidiera respetar lo que es un acuerdo internacional de límites, pero eso le hace perder
una enorme cantidad de recursos y de espacio que no se sabe que hay ahí, pero dada la tecnología puede haber cosas valiosas. Entonces ese es el fondo del conflicto. Y lo que es muy importante es el control de las rutas. Este es un mapa que incluye rutas de oleoductos también, por ejemplo, pero todo lo que pasa por este estrecho, el estrecho de Malaca, es importante, ¿de acuerdo? Y luego si pasa por lo que China reclama como su espacio territorial de las Spratlys y las Paracels, bueno, entendemos por qué los niveles de confrontación, ¿de acuerdo? En las últimas semanas ha dado el cambio de gobierno tanto en China como en Japón, se han suspendido las conversaciones, no los enfrentamientos, pero sí de repente hay las amenazas, ¿no? Con los BRICS. Los BRICS son estos países grandes de alto crecimiento e influencia regional y que están contra un mundo unipolar. No hay una declaración clara respecto a si el mundo tendría que ser multipolar o bipolar, y si un polo queda en Estados Unidos, ¿dónde quedaría el otro? ¿No? Hay una serie de discursos encontrados. ¿Por dónde están avanzando? Por cooperación económica, por integración financiera y por propuestas que van avanzando como un banco de desarrollo alternativo al Banco Mundial. Entonces, eso es buena idea, nada más que depende de la capacidad de recursos que tenga este Banco de Desarrollo de los BRICS para prestar, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a hacer? ¿Prestar solamente a ellos mismos o va a prestar bajo qué condiciones al resto? Eso está en marcha, no hay una posición clara. China y el movimiento de países no alineados. El movimiento de países no alineados tiene que ver con movimiento original de la conferencia de Bandung en Indonesia en los años 60, originalmente era una propuesta asiática y africana, que pasó por los procesos de independencia y descolonización en Asia y África, y que en los años 90 vino a menos. ¿Por qué? Porque ya no había países que independizar y que descolonizar, ¿de acuerdo? Con la caída además de la Unión Soviética como el segundo mundo, desaparece esta historia del primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, ¿no? Entonces el movimiento de países no alineados viene hacia abajo, excepto en los últimos años, que en su perspectiva, aunque su perspectiva original era antinuclear y antiimperialista, bueno, ahora lo encabeza Irán, que no tiene nada de antinuclear, al contrario, está reivindicando su derecho a el programa de desarrollo de energía nuclear. Y antiimperialista, bueno, ahí la discusión es quién es un imperialista. Por ejemplo, China y África. Esto es una fotografía que a mí me parece clarísima, ¿no? No hay es una imagen que me parece muy transparente de la posición china en África. China, ¿qué hace en África? China importa materias primas, exporta manufacturas, da créditos preferentes, vende armas, construye viviendas o construye proyectos, construye palacios presidenciales. ¿De qué se acusa China? De ser neocolonial. ¿Qué dice China? No, yo soy amigo de todos los climas, yo no intervengo en asuntos domésticos, no tengo que ver con el gobierno, si ese me dice que es el gobierno, no tengo por qué criticar. Ahora bien, desde la perspectiva de los africanos, sucede a muchos países lo que nos pasa aquí, ¿no? Si han comprado macetas de barro o figuras de santos mexicanos, la producción es China. Y entonces en África ahora los trabajos de batik o las telas de multicolores de impresos son chinas. Entonces está bien, qué bueno que los chinos exporten, pero qué mal que desplacen la producción nacional. Y eso es algo que en México nos afecta mucho. En América Latina, para variar, tenemos varios esquemas. Los que están encantados con China son los que exportan minerales, granos y alimentos. Brasil, Argentina, Perú, Chile. Los que están bastante amargados con China son los que exportan manufacturas. México, Honduras y El Salvador. Aquí hay muchas más variedades de grupos. ¿Por qué? Porque hay países que son mercados para sus productos, en el Caribe y en Centroamérica.
esto se asocia un poco a la explicación de por qué diseñar este proyecto Dragon Mart en la esquina de un pueblito, Puerto Morelos, pero que tiene acceso hacia el Caribe entero, ¿no? Sí, lo habrán oído, ha sido muy citado últimamente. Y en Centroamérica y el Caribe hay algunos países que sí reconocen a China, otros que reconocen a Taiwán, algunos que temporadas están con China, con Taiwán, y luego se cambian con China, pero a China no le gusta y entonces se regresan. Son pequeños países, Santa Lucía, por ejemplo, que es una isla pequeña en el Caribe. Lo que aquí yo reporto es el dicho de CEPAL, para no decirle yo, creo que CEPAL sostiene desde el año 2010 que hay un peligro de reprimarizar exportaciones, por un lado, y por el otro lado de terminar con las manufacturas domésticas, ¿de acuerdo? Entonces, creo que esos son los dos elementos, y si agregamos la competencia en terceros mercados, se entiende por qué en México hay tanta crítica a los chinos, y hay quien retoma la posición de hay que aplastarlos, hay que contenerlos, y sí, lo que no se puede es ignorarlos, ¿de acuerdo? Yo creo que la contención ya es urgente en México. La semana pasada alguien criticaba, ¿por qué le vamos a vender a petróleo a China? Porque lo que exportamos, o sea, si estamos exportando 1 millón de barriles por día y le vamos a vender 30,000, no le estamos vendiendo más que una cantidad muy pequeña, pero estamos construyendo buenas relaciones, ¿no? Por el lado del dinero no es significativo, pero por el lado de la mente estamos en una buena relación. También fuimos con Japón, Peña Nieto y su gabinete fueron con Japón y también establecieron un acuerdo igual de chiquito de vender petróleo. Entonces, este lío de Dragon Mart a mí me parece muy importante. ¿Por qué? Porque es permitir un negocio que acabará, y aquí tenemos un elemento importante, primero con el medio ambiente, segundo con el trabajo, y tercero con las posibilidades de desarrollo que se pueda tener en esa zona. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy sí por la contención, creo que las cifras son abrumadoras. Los chinos no tienen mesura en proponer negocios, ¿no? Ahora se hablaba de un tren rápido entre el DF y Tijuana, ¿no? Entonces un tren bala. Entonces son capaces de construirlos a precio regalado, no tienen ningún problema. Igual que prometieron informatizar el Distrito Federal y lo están haciendo rápidamente y casi regalado, igual lo hacen. Ay, como hablo, se me está acabando el tiempo. Bueno, China en América Latina ha logrado ser miembro pleno de derechos en el BID con su respectivo dinero para créditos, ¿no? Para créditos blandos, para expandir sus relaciones. Ahí tendríamos el dinero y la mente. Es ahora muy importante el estudio del mandarín, hay institutos Confucios por todas partes, muestras gastronómicas, becas para ir a estudiar mandarín a China, o cocina, o acupuntura. Se trata de tejer estos lazos entre las sociedades, digamos. Los lazos entre negocios y entre gobiernos, a mi juicio, están muy avanzados, pero entre las sociedades, en el anecdotario nacional seguimos diciendo, es como la policía china, ¿no? Está en chino, tal cosa, no se entiende, ¿de acuerdo? Sigue siendo muy distante. Bueno, este es el Caribe, el proyecto Dragon Mart, fíjense, da ese espacio para entenderlo, ¿no? China, en otros países y regiones que son muy importantes y que, por ejemplo, se van a empezar a pensar en investigaciones o en tareas o en relaciones importantes, son claves. Con Rusia hay un proyecto de cooperación de gas y petróleo muy importante, pero también una rivalidad. Con India, otra vez, tenemos un proyecto de rivalidad. Países, potencias medias como Australia y Canadá son importantes. La posición de China respecto al conflicto israelí y palestino es un asunto muy delicado y que tiene mucho que ver con las posiciones internacionales. La relación con Pakistán está siendo ese colchón más
más golpeado que colchón de un enfrentamiento entre perspectivas fundamentalistas y perspectivas occidentales, y en este caso China queda dentro del lado de las perspectivas occidentales, lo cual no deja de ser una contradicción. El Medio Oriente, todo, y países musulmanes de Europa Oriental. Entonces, bueno, la temática de relaciones de China en el contexto internacional es muy amplia. Por último, a mi juicio, China quiere convencer de su tradición y superioridad cultural. China reconoce la importancia de Egipto, por ejemplo, pero China no reconoce la importancia de Teotihuacán. ¿Por qué? Porque según esto no hay una continuidad cultural, ni histórica, ni económica. Pero eso existe, ¿no? O sea, si vamos a presumir de tradición y superioridad cultural, reconozcamos esto, ¿no? ¿Qué es importante? Presentar sus éxitos como una organización social alternativa. Esto no es capitalismo, es socialismo de mercado, que es distinto. ¿Cuáles son los elementos de esta concepción? Pragmatismo, gradualismo y orientación política correcta. ¿Cuáles son los límites a su participación en gobernanza global? Que es un tema que en relaciones internacionales está muy activo y se discute. Primero, la estabilidad y sostenibilidad doméstica en formas pacíficas, porque una cosa es sacar a los tanques y controlar la población, y otra cosa es lograr el consenso y la legitimidad que hagan que el sistema siga marchando. Segundo, la consistencia en posiciones no democráticas. Puede generar mucha ayuda económica, pero en el momento necesario allá van los barcos y se desatan los disparos a los pescadores o a los radares o alguna cosa así, ¿de acuerdo? Y lo último, hay un problema de combinar valores propios con valores occidentales. O sea, el ser rico no es malo, dijo Deng Xiaoping. Lo malo es que no todos pueden ser ricos. Si hay pocos ricos, entonces por el otro lado tienes que tener muchos pobres. Y eso entonces cuestiona dónde está la superioridad del socialismo de mercado. ¿Qué creo no desde China, sino desde países como México, en particular México? En primer lugar, hay un grave desplazamiento de mercados domésticos. A mi juicio se ha dejado que las cadenas comerciales decidan qué se consume en este país. Porque todo es chino, porque todo es más barato. Y si tú buscas unos zapatos de piel de león, pues tienes que ir a León. No, ¿No? en el mercado de Granaditas. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué? ¿En dónde encuentras adornos navideños? Mexicanos, fabricados en México. Tienes que ir a Michoacán, a Guajuapan, ¿de acuerdo? ¿De dónde son las vírgenes de Guadalupe de Barro? Chinas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿todo eso qué significa? Que los que trabajaron haciendo esos productos y los negocios que lo hicieron son chinos. Y en México nos estamos dedicando a un comercio y una importación. Otro asunto, competencia en terceros mercados. Hay una discusión muy grande. Los chinos vienen a México no porque quieran vender en México, sino porque desde México quieren aprovechar el Telecán y vender en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Eso para algunos productos, no todos, porque hay muchos que pueden ser exportados directamente. Hay una discusión de una cosa que se llama el consenso de Beijing, igual que ubican el consenso de Washington como un programa conservador, neoliberal, de retiro del Estado, de poca participación. Bueno, el consenso de Beijing, que es algo que se discute en la prensa, no en medios académicos, tiene que ver con el autoritarismo político y con una intensa intervención económica estatal. ¿De acuerdo? Es una simplificación extrema, pero que resulta muy agradable, una interesante promesa para dictadores. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que prevemos? ¿Qué es lo que preveo en términos de la posición de China en el contexto internacional? Tensiones en las relaciones internacionales. Y ese es el espacio en el que ustedes van a desarrollar su actividad profesional. Por mi parte, es todo. Muchas gracias. Habría
espacio para que lancen preguntas a la doctora. Yo tengo una pregunta en cuestión al poder marítimo y este conflicto de liderazgo que tiene China con Japón. ¿Qué país tiene, digamos, una flota tanto militar como de negocios más fuerte y capaz en la región? Japón, porque Japón está en una alianza con la flota de Estados Unidos, lo mismo que Taiwán. El problema es que eso es una situación muy explosiva. No es que se den y se hundan una y otra nave, sino que a partir de las alianzas y los acuerdos militares, en defensa del hundido o del atacador, o del que atacó o del que fue atacado, eso puede prender rápidamente, ¿no? Es como las amenazas de Norcorea. Norcorea creo que lo más lejos que llega en términos de un ataque a territorio estadounidense es una isla Guam en el Pacífico, que no es Nueva York, no es Washington, pero el iniciar una confrontación no tiene claro quién la ganaría, ¿no? O sea que... La pregunta en concreto, Japón. Ok, gracias. Sí. En términos económicos y culturales, se habla mucho de la pérdida de una tradición en la comunidad china, pero ¿cómo afecta tanto económicamente hablando a la población y en términos culturales esto? Hay una pérdida de la tradición, pero en algunas cosas. Por ejemplo, el género femenino sigue siendo un género no preferido entre los padres. El asunto de tener un solo hijo es una política vigente, aunque puedes pagar multas para tener un segundo y un tercer hijo. Entonces, por ejemplo, algo muy grave es el abandono de niñas o abortos selectivos por género. La posición, digamos, disminuida de la mujer laboralmente, la desintegración de los lazos familiares de la familia extendida sin que haya una red de seguridad social. ¿Qué otra cosa? Una visión patriarcal de la práctica cultural, un alejamiento de valores confucianos del trabajo y un acercamiento al ingreso, pero en condiciones siempre limitadas. En términos de religión, bueno, la religión está permitida en términos controlados, la cultura política y en general de la mayoría de la población es muy baja. El sistema educativo es una pirámide muy acentuada. ¿Qué más? ¿Cuál sería la parte que me parece más importante de la pérdida de tradición? La desintegración de la familia extendida sin redes de seguridad social. ¿De acuerdo? Hay ancianos abandonados, mujeres en matrimonio fingidos y mujeres solteras que son mal vistas. Por el otro lado, se dice que habrá un desequilibrio en términos del género, ¿no? Que dentro de 20 años va a haber más hombres que mujeres. ¿Cómo lo van a resolver? Se habla de conflictos en términos de crecimiento de la población, de expansión de enfermedades venéreas y contagiosas, de que serán secuestradas las mujeres, de que, bueno, se van a poner interesantes los novios chinos. hay distintas perspectivas. Sí. Cuando hablabas de la ayuda económica que nos ponías en el caso de Jamaica, o sea, ¿por qué, a instancias de qué ayudan a unos y no a otros? Y después nos comentabas, por ejemplo, de la Unión Europea, que a ellos sí de plano no los quisieron ayudar. Claro. Para recibir ayuda, lo primero que tiene que hacer un país es reconocer la política de una sola China, es decir, distanciarse de Taiwán y acercarse a la República Popular China. ¿De acuerdo? ¿Cómo decide la ayuda económica? Para empezar, considerando que el país al que ayuda tiene una capacidad económica menor y situaciones de salud difíciles, y entonces les manda acupunturistas para medicina demás, o negocios, áreas de negocios que no están muy claras. Jamaica con China no tiene muchas áreas de negocios. Jamaica es
es un país con una actividad turística importante, entonces bueno, China decide construir un centro de convenciones, para lo cual financia con el banco chino, las empresas que construyen son chinas y traen a sus supervisores chinos, ya los albañiles y los medias cucharas ya serán jamaiquinos, ¿de acuerdo? ¿En qué ayuda? Variado, de todo, o sea, a países africanos impide los vetos en la ONU, a Jamaica, por ejemplo, que no tiene mucho que ver con Jamaica, le construye un centro de convenciones. A las Islas Vírgenes o Bahamas no hay mucha cooperación porque son puntos financieros y por ahí circulan los fondos soberanos chinos, ¿no? Entonces, yo diría del que se deje, pues, porque la ayuda no es gratuita. Sí. Actualmente China tiene tiene bajo control mucho los medios de comunicación. Sí. Si en un futuro esto se llega a, por ejemplo, a descontrolar, que la población tenga mayor acceso como se está teniendo en otras áreas, ¿cómo puede afectar esto económicamente hablando? La estabilidad política, la clave es la estabilidad política. Entonces no solo los medios de comunicación, sino los servidores y las rutas de internet son severamente controladas, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta? Bueno, mientras el poder político logre controlar, detener y reprimir a los usuarios, funcionará ese gobierno, pero eso puede llevar a cuestiones de autoritarismo o represión, ¿no? La gente que tiene acceso a información, que puede salir de China, empieza a involucrar otra serie de valores, ¿no? Es como básicamente decidir qué cosas hacer con tu dinero. Y ahí los medios de comunicación están controlados, las redes de servidores están controlados. Google y Yahoo tuvieron que incorporar, por lo cual fueron muy cuestionados, medidas de seguridad. Ahora que en años pasados que hubo la primavera de África del Norte, la palabra primavera no podía ser digitalizada adentro de China, porque eso era apelar a un levantamiento político, a un cuestionamiento político, ¿no? Entonces, yo creo que peligrosamente hacia un mayor control y represión de la población. El término socialismo de mercado, o sea, ante la comunidad internacional, o sea, ¿qué tanto es como aceptado? Y si no es como tan aceptado, es por lo mismo, de pronto, que lo quieren dirigir a China como es que es capitalista y va a ser el siguiente hegemón, y porque lo quieren que gire en torno a este capitalismo y no a un socialismo de mercado como ellos proponen. Claro. El término socialismo de mercado se definieron ellos mismos como socialistas de mercado, y entonces la situación es controlada tanto por la izquierda muy ortodoxa que dice Mao se está revolviendo en su tumba desde hace mucho tiempo, eso no es socialismo, como por los capitalistas que, bueno, calladitos y cobrando ganancias se ven más bonitos, ¿no? Entonces, sí, la idea detrás de esto es que China quiere ser el hegemón, por eso hablo del G2, o por lo menos en la región, pero llegar a ser así sea regionalmente, bueno, ahí tiene a Japón, que no está muy gustoso de cederle espacio a China. Bueno, doctora, en nombre de la universidad y de los alumnos, le agradecemos su interesante ponencia. Les agradezco su atención. Está mi correo electrónico, debería haberlo anotado, ¿verdad? Es gsl@chanun.uam.mx. Si entran al sitio web de la UAM de Iztapalapa, en el departamento de economía, ahí están. En cualquier cosa que les pueda servir, me dará mucho gusto. Les agradezco. Gracias.